considerar que hay personas que duermen en diferentes horarios. Hay quienes trabajan de noche o incluso padecen de insomnio o por alguna situación de salud tienen que dormir durante el día. Entonces, no solamente se duerme de noche, aunque sí es importante aclarar que el cuerpo está diseñado para dormir de noche. Por eso es que hay personas que trabajan de noche y duermen en el día y comienzan al tiempo a padecer de ciertas situaciones a nivel renal o algunas otras situaciones de tipo cognitivo. Pero bueno, contestando la pregunta es que número uno, hay que tener vigilancia de la alimentación en todo momento. Sin embargo, esto hay que verlo de más a menos. El desayuno debe ser significativo, con mayor cantidad, ¿sí? Ya habrá otro momento de platicar ampliamente sobre los alimentos, combinaciones, tiempos y cantidades. Pero vamos a verlo ahorita de manera general en cuanto a dimensión y cantidad de alimentos, mayoritariamente en la mañana. Después disminuye hacia la tarde y la noche va a ser mínimo. Entonces, pueden haber diferentes opciones de qué comer, sin embargo, también hay que considerar nuestro ritmo de vida, nuestra forma en que desarrollamos nuestra dinámica en el día a día, y también considerando que hay personas que tienen ciertas particularidades con el sistema gastrointestinal o digestivo. Por lo tanto, lo que voy a decir a continuación solo es un punto de referencia muy general, no debe de tomarse como tan marcado, tan literal, porque puede no adaptarse a muchos. Entonces, en general lo que se necesita cenar son verduras y un poco de carbohidrato. Como ejemplo así muy puntual te diría verduras cocidas, chayotes con zanahorias por ejemplo, y un atole de avena o un atole de amaranto o unas tortillas con queso, ¿no? Algo muy sencillo, muy ligero. Es muy importante dejar un espacio considerable al estómago para la digestión, más o menos, digámoslo así, como a un nivel de criterio prudencial. Los alimentos deben de estar en cantidad con el estómago al 70% de plenitud, para dejar ese 30% para el espacio digestivo. Esto sería considerado como en el desayuno y la comida, pero ya hacia la cena todavía más, es decir, dejar el 90% de espacio para la digestión y el 10% de alimento, es decir, de plenitud al estómago. Un 10%, si se fijan, es muy poquito lo que hay que cenar. Por lo tanto, eso nos va a ayudar a que nuestros sueños tengan una mejor fluidez. Hace un momento les platicaba en la clase video que es importante la conciencia del sueño, la vida después de la parte de vigilia, de la conciencia de vigilia despiertos, ¿sí? Entonces, para que eso realmente tenga consistencia, para que eso realmente tenga esta forma de ese objetivo que se necesita alcanzar, pues la cena o la alimentación, hablando en este caso, debe ser consciente también. Miren, aquí hay un detalle, que los que meditamos, hacemos yoga, practicamos una forma de espiritualización, nuestra vida deja de ser ordinaria, en el sentido de que ya no comemos por comer, ¿sí? Es decir, a lo mejor tenemos ahí las verduritas, el plato de verduras, y ya no es solamente como una forma en que pues los chayotes, las verduras o el atole de avena o de amaranto, ya no solamente es eso, es ¿qué voy a comer? Voy a comer paz, armonía, serenidad, voy a comer el estar conmigo, el introyectar en un espacio de profundidad hacia mi ser, ¿sí? Es decir, va una visión un tanto más transpersonal, un tanto más allá de donde queremos llegar. Entonces, la cena debe ser ligera, como que cenar específicamente verduras y carbohidratos. Bien, vamos a una siguiente pregunta, parece que hay algo por ahí, ¿verdad? Drian, supongo que es Chávez, Drian Chescon nos dice: los sueños lúcidos, que son aquellos que se sienten tan vividos y que posteriormente se convierten en realidad. Y continúa su comentario para Adriana Sánchez, que dice: los sueños que después se vuelven realidad, ¿qué pasa con ello? Sí, bueno, ahí hay una pequeña mezcla en estas dos preguntas que
se parecen, sin embargo, sí llevan una separación. Sí, nos está diciendo que es Adriana Sánchez. Sí. Adriana Sánchez, y también pregunta. Buenos días, Andrés. Sí. Drenches es Adriana Sánchez. Ok. Sí, Adriana Sánchez. Ok, mira, Adriana, creo que nos está en Nicaragua, me parece ella. Pero bueno, como quiera que sea, un saludote, gracias por sintonizarnos. Muy interesante la pregunta. Mira, aquí pasan dos cosas. Una es que hay sueños que son como todavía en el estado de vigilia. Si es que estamos como entre dormidos y despiertos. Este es un efecto que se va a dar cuando estamos ya a punto de dormir. Si pusiéramos atención en la conciencia de la mente cuando ya vamos en ese proceso del sueño, vamos por ciertas etapas, digámoslo así, que vamos entrando en la frecuencia del sueño. Entonces, antes de entrar ya en un estado ahora sí que de sueño, de profundidad, de relajación, donde nuestros músculos, ligamentos, tendones, nervios se fueron relajando, y entonces vamos perdiendo como conciencia del estado de vigilia. Antes de eso hay un preámbulo, y esa parte vamos a llamarle semisueño, ¿no? Tiene varios nombres, pero ahorita para términos sencillos vamos a ponerle semisueño. Entonces vamos a tener ciertas visiones de ello. Podemos incluso escuchar, tener olores, tener aromas muy específicos, formas en nuestra mente, como podemos identificar perfectamente rostros. Entonces, esos, por un lado, es un efecto de la mente. Aquí va a haber una combinación de varias cosas. Una es, como decíamos hace un momento, entre la cena. Otra es, ¿cómo estuvo mi día? ¿Sí? Es decir, la repercusión de la vibración durante el día. Es decir, si tuve un día muy estresante, tuve una discusión con alguna persona, pues no sé, recibí una mala noticia o una buena noticia. Es decir, todas esas variantes van a repercutir también en ese semisueño. Por otro lado, también hay revelaciones de información oculta, es decir, tanto en el inconsciente como del consciente colectivo o del inconsciente colectivo. Es decir, va a haber una información a nivel social, y esta información, digamos lo que es como un drive en un archivo, es decir, lo subimos al drive, ¿sí?, a la nube, y entonces está ahí en toda esta información del inconsciente colectivo. Y cuando vamos a dormir, aquí también pasa algo que es importante considerar para todos estos efectos de la holística, es que hablamos de un plano astral. Entonces la mente entra en un plano astral, está entrando en un plano astral, porque realmente cuando dormimos estamos en el astral. Es un estado de conciencia donde la mente necesita ir para descansar, restablecerse, repararse. El cerebro es el instrumento a través del cual nuestra mente toma función e interactúa. La mente es el contenido de pensamientos, esas formas intangibles de estructura donde van a fluir, a tomar forma a través del pensamiento, y del pensamiento hacia el cerebro. El cerebro es el instrumento a través del cual nuestra mente interactúa. Bueno, lo que quiero explicar, que hay ciertas visiones o ciertos sueños, o en esa fase de semisueños, que pueden ser revelaciones futuristas. ¿Por qué? O como en una visión retrospectiva y prospectiva. ¿Por qué? Porque estamos entrando al astral. En el astral no existe tiempo, color, forma, sonido y aroma definido. Es cambiante. Por lo tanto, se va a manifestar en diferentes símbolos. No todo, tal cual como se observe, van a ser como información tan literal. Si, por ejemplo, en mi semisueño estoy viendo que mi hermano entra a un lago y está, pues, no sé, sufriendo porque no sabe nadar, ¿no? No se puede traducir así tal cual. Ni es que vaya a pasar eso así tal cual. Hay unas formas de ir interpretando estas visiones, este sueño, este semisueño, porque es el preámbulo al sueño. Sí, es decir, va a ir tomando forma, pero no quiere decir que tampoco no hay que tomarlo en cuenta. Tiene
una cierta información. Lo que yo quiero decir, eviten fanatizarse con la información del inconsciente a través de los sueños o de estas visiones. Deben de tener una visión integrativa de esto para poder entrar en este vasto mundo de los sueños y darle una respuesta más objetiva. Sí, porque ese es el pequeño y gran error, ¿no? O sea, dependiendo de la dimensión, que hay quienes entran en fanatismos y dejan a un lado esa objetividad. Entonces, los sueños angustiantes o no angustiantes pueden tener una repercusión, pero dependiendo esta intención que también nuestra mente tuvo como impacto durante el día. Entonces, respondiendo a la pregunta de manera concreta y directa, es que hay una información que puede ser válida, pero también puede ser no válida, y eso depende del criterio prudencial que voy a tener para darle una interpretación adecuada. Luz Virginia Martínez Palomino nos comenta: siempre hay mucho que aprender y tu manera de compartir es enriquecedora. Podría estar todo el tiempo escuchándote. Mil gracias. Gracias, Vicky. Siempre estamos al pendiente y tú una gran seguidora. Te mando un fuerte abrazo, Vicky. Olga Leticia Martínez también manda saludos. Y el señor Guillermo Alfonso Herrera comenta: hola Andrés, comentaste que se pueden sanar enfermedades crónicas desde el sueño. Sí, hay una posibilidad elevada. Lo que sucede es que aquí hay que verlo como desde dos puntos de vista. Uno, desde la enfermedad en sí, la crónico-degenerativa, y la otra es desde el punto de vista del sueño. Es decir, como desde la enfermedad hacia el sueño y desde el sueño hacia la enfermedad, ¿no? Hay que considerar esos dos puntos. Recuerden que esto es integrativo. Cuando yo me refiero a que se pueden sanar algunas enfermedades crónico-degenerativas, es porque hay un impacto de información en los sueños que está afectando, es decir, se está somatizando en el cuerpo. Nuestro cuerpo, esta estructura física a través de la cual vivimos y experimentamos nuestra vida humana, es un instrumento que nos permite dimensionar y vivir desde la parte física, mental, emocional, energética, pero desde la materia. Cuando ya no estemos en materia será otra cosa. Pero en la materia, en esta vida física, este cuerpo tiene ciertas características, ¿sí? De dimensión, tiempo, espacio, tiene un peso, medida, estas formas hasta orgánica biológicas, con una forma de temperatura, ¿no? Una dimensión de temperatura, un ritmo cardíaco, una respiración, una oxigenación. Bueno, todo esto no es como casualidad, ¿sí? Tiene una información codificada en nuestro interior celular y en los espacios incluso intercelulares. Bueno, esta información puede estar influenciada por diferentes impactos, entre ellos la alimentación, el ejercicio, estilo de vida, la forma en que alimentamos la mente, los pensamientos. Y esto lo estoy diciendo de una manera general. Sin embargo, esta información puede impactar y reflejarse hacia los sueños. Y puedo tener sueños angustiantes, repetitivos o de cierta influencia que están dando un reflejo. Es como un jueguito de ping pong, ¿no? Donde lanzo la pelota, choca con el jugador y la regresa. Es decir, está jugando, inconscientemente se está enfermando. Por eso es que hay que desactivar a través de los sueños. Bueno, ¿a qué me refiero con que se pueden sanar algunas enfermedades crónico-degenerativas? Por ejemplo, una diabetes o un lupus. Bueno, son ejemplos, hay más. Pero lo que quiero decir es que si analizamos los sueños que tienen estas personas, ¿sí? Porque lleva una mezcla de sus propias enfermedades, pues de que están angustiados, preocupados, tal vez ciertos medicamentos que están tomando le están provocando ciertas alucinaciones de preámbulo hacia el sueño o durante el sueño. Bueno, son varios factores, pero lo que quiero decir es que desactivando la información del sueño que está impactando en la estructura orgánica biológica, podemos tener otra forma de vivir esa enfermedad y entonces se puede ir sanando.
Sí, porque los sueños van siendo repetitivos, pero nos están dando una cierta información que hay que desactivar, hay que analizar y hay que entender cómo reorganizar esa información. Bueno, decían que hay que verlo desde la enfermedad hacia el sueño y desde el sueño hacia la enfermedad. Desde la enfermedad es que necesitamos supervisar esos factores que les mencioné para que se modifiquen el sueño y cuando nos regrese esa información ya no esté impactando la parte orgánica biológica. Y por otro lado, desde esta forma del sueño, esa parte angustiante, esa parte que está perturbando esa mente y que esa mente está impactando hacia el orgánico, va a disminuir esa frecuencia. Sí, miren, lo que pasa que el sueño, si quitamos todas esas imágenes, sonidos, colores, en sí, toda esa simbología que se presenta en el sueño, como tal, el sueño va a ser un mar de emociones. Entonces, en sí lo que enferma, o lo que sigue alimentando la enfermedad, es esa oleaje, esa madeja enredada de emociones. Por eso es que al darle forma, es como un hilito que le vamos ahí dando forma, vamos tomando la madejita, y entonces ya está, es el mismo hilo, pero acomodado en una forma que ya no va a enfermar. Esa es la respuesta, Memito. Nos comentan el señor Jorge Aguilar. ¿Recomienda iniciar con una bibliografía respecto a los sueños? Muchas gracias, Jorge, por la pregunta. Hay bastante información al respecto. Veo que te interesa mucho el tema. Sí, efectivamente hay varias bibliografías que se pueden abordar. Yo lo que sugiero es que se vayan a fuentes científicas, ¿no? O sea, sí se han hecho ya ensayos, estudios de protocolo, investigaciones especialistas de diferentes corrientes. Hay hasta filósofos existencialistas, psicólogos, psiquiatras, médicos, neurólogos. Hay varios especialistas que han hecho un estudio referente a ello. Recomiendo la parte base teórica científica. Si lo van a buscar por internet se vale, pero que sean documentos PDF y sobre todo que vean información que está documentada, así que tengan ciertos protocolos de seguimiento, estudios de caso. Entonces, una parte o dentro de algunos iconos está Dennett, también está Freud. Hay otros, por mencionar solamente ellos, pero hay varios, hay muchos. No estoy diciendo que sean los mejores o los peores, pero solo es que sí les invitaría que a quienes estén más interesados sobre el tema busquen bases científicas. Ese libro de los sueños, ¿no?, que venden en las librerías o algo así, no tiene ningún sentido, ni tampoco, como documentación que está suelta. Ustedes saben, aquí mismo en Facebook, en YouTube, en las redes, hay mucha información al respecto. Yo ni califico ni descalifico a nadie, tampoco se trata de juicio o prejuicio, pero incluso lo que estoy diciendo ahora, pues ustedes no deben de tomarlo así tal cual, ¿no? Deben de investigar y deben de estudiar para que precisamente salgamos de este estado de ignorancia. Ese es el gran problema hoy en día, que todos o muchos se quedan con eso. Lo dijo tal o cual porque es famoso, o porque dice que habla con los ángeles, o porque es yogi, o porque levita, o esas cosas que yo no niego que puedan ser, pero a veces nos vamos porque hay un abuso por la ignorancia, porque no lo estudiamos, y entonces cuando llega un tema como estos de hacer preguntas y respuestas, pues no saben qué preguntar, y lo que normalmente preguntan es lo que acaban de ver o de la información o poco a mucho que se les transmitió, pero eso no quiere decir que sea una información tan objetiva. Es decir, para que esto tenga un sentido, recuerden la fórmula que les he comentado en diferentes momentos a quienes me han escuchado en otras clases: la tesis, antitesis, síntesis y matesis. Siempre la información que tenemos como una tesis debe ser contrapuesta con una antítesis, ¿sí? Es decir, si solamente es válida lo que estoy diciendo, esta verdad como absoluta, no tiene sentido, no tiene un fundamento, no tiene un punto de referencia
para darnos la oportunidad de realmente entender y aprender más allá del tema. Recuerden, tesis, antitesis, síntesis y matesis. Entonces, solo lo que te puedo decir, Jorge, es hay que investigar bases científicas. Gabriela Fulgencio Juárez nos manda saludos. Saludos, Andrés, un gusto escucharte. Soy esposa de Humberto Mexicano. Gracias, Gaby. Me hiciste pensar en la familia Mexicano, ¿verdad? Una gran familia, y pasé muchas navidades, muchas fiestas. Que bueno, mira, aquí sucede algo que ya me distraje por los saludos, ya se me olvidó la pregunta. No te preocupes, de hecho nada más hacer un saludo. Y por otro lado, Lili Feria nos comenta: hola Andrés, un neurólogo me comentó que la higiene del sueño implica 1 hora antes de dormir desconectarme de todo, pero yo uso mucho los subliminales y meditaciones para dormir, y ahora no sé qué hacer. Tengo insomnio y solo con lectura o música me duermo. Bueno, es que a veces yo creo que hace falta explicar un poco más a qué se refieren cuando dicen desconectarse de todo. La realidad es que no es posible desconectarse de todo, siempre estamos conectados. Mientras estemos en la vida va a haber una conexión. Incluso lo que siempre va a estar vigente aún después de dormir va a ser el cerebro. El cerebro tiene una vibración determinada y lo único que hace es que cambia su frecuencia de acuerdo a los neurotransmisores. Tal vez, no es que esté incorrecto lo que te haya dicho la persona de desconectarse de todo, pero creo que a veces hace falta explicar un poco más. De hecho es un tema muy interesante y nos da para bastante tiempo esta parte, pero de una manera simple para responder a este momento es que hay que cambiar la frecuencia vibratoria. Miren, el hecho de dormir es que también nuestro cuerpo va a segregar otro tipo de hormonas, que es diferente a cuando estamos despiertos. ¿Sí? Hay neurotransmisores, información a nivel neural, es decir, el hipotálamo, que es la mamá de las glándulas, le va a mandar información a las demás glándulas para que cambien su nomenclatura de acuerdo a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, en este momento que estoy aquí con ustedes, en un estado de vigilia, compartiendo este video en vivo en relación a los sueños, hay una información que está conectada en mi mente, y todo mi cuerpo está sintonizado para el tema que se está compartiendo. Pero por ejemplo, si yo tomo agua, va a haber una nomenclatura diferente porque mi química está cambiando. Pero si tomo un jugo de naranja, la nomenclatura va a cambiar. Si yo en este momento apago las luces, apago la cámara de video y todo el equipo que tenemos aquí, y no sé, apago todas las ventanas, luces, me recuesto, va a cambiar mi química. Sí, lo que quiero explicar aquí es que sucede todo un movimiento interno en todos estos procesos bioquímicos, orgánicos, biológicos, y a ello le llamamos neurotransmisores. Es una química, es una información donde para dormir se requiere serotonina, melatonina y endorfinas, y algunas otras sustancias, pero es que hay principales y secundarias, pero dentro de estas principales implica el que tengamos un sueño relajado o no. Incluso ustedes probablemente han escuchado que hay personas que no pueden dormir y por prescripción médica se les envía ciertos gramajes de melatonina. Hay de ciertos números, ¿no? Porque si les digo ahorita lo van a ir a conseguir terminando aquí el video. Este gramaje de melatonina es para darle una ayudadita al cerebro para que recuerde cómo dormir. Es decir, las sustancias que debe segregar para dormir. Entonces, ese regresar a desconectarse de todo, pues no existe como tal, pero más bien sería cambiar la frecuencia vibratoria del cerebro. Entonces, el desconectarse propiamente es que cambies la frecuencia, y sugiero exactamente más o menos lo que comentas que estás haciendo. Por ejemplo, una música relajante, meditar, 5 minutos de meditación o 10 minutos es suficiente. Por mucho hay quienes dicen, no, es que yo medito 1 hora o medito 3 horas. No, bueno, siempre hay una medida. Si necesitas meditar 3 horas, ok, está bien, pero no por mucho que medites tu sueño va a ser mejor. O hay quienes sustituyen meditar por dormir y dicen, no, es que yo prefiero meditar 3 horas y duermo 1.
o sea, hay errores ahí. Pero bueno, el hecho es que hay que encontrar ciertos mecanismos para bajar la frecuencia vibratoria del cerebro y entrar en ese mundo de los sueños, facilitándole a nuestro proceso bioquímico, orgánico, biológico, esa producción de ciertas sustancias como endorfinas, melatonina, serotonina y oxitocina. Entonces, estas formas se pueden obtener meditando, se puede obtener respirando. Les recomiendo respirar de 15 a 20 veces de manera muy profunda, inflando la zona pectoral, la zona abdominal, y no solamente como con la conciencia de la respiración a través de las fosas nasales, también es a través de todos nuestros espacios en la piel, respirar profundamente, tal vez un poco de estiramiento, tal vez pues se vale también checar tus redes, ¿no? Así como que a veces relaja. Es que las formas pueden ser muy diferentes para unos o para otros. Hay quienes se relajan con un baño, ¿no? Con un masajito. Bueno, ¿por qué no? Hay quienes se relajan con una cerveza, ¿no? O sea, pues es válido. Cada quien tiene sus formas de entrar en una forma de relajación, es decir, cambiar la frecuencia vibratoria para propiamente, tal vez, ir desconectándose. Por eso digo que falta explicar, ir desconectándose de la vida ordinaria, del ritmo vibratorio, de lo cotidiano, ¿sí? Es como, ya cerré la puerta, cerré las ventanas, apagué la luz, voy a dormir. Tenemos otro comentario. Alejandro Ávila nos dice: buenos días, ¿se puede programar qué soñar y mantener consciente el sueño? Sí, Alex, me da mucho gusto saludarte, te envío un fuerte abrazo. Ya me hace falta verlos, ¿verdad? Es un alumno de yoga y meditación. Por cierto, ya van a iniciar las clases presenciales de meditación. Paréntesis ahí, ¿verdad? El próximo domingo 13 de marzo ya vamos a tener nuestra primer meditación. Y bueno, pues bienvenidos ahí. Poco a poco vamos a ir acomodando esto, ¿verdad? Que con la pandemia se han modificado algunas actividades. Sin embargo, tenemos que darle continuidad a nuestra vida, aprender a vivir con la pandemia. Pero bueno, ese es otro tema. Sí se pueden recordar, fíjate que esa pregunta también es muy interesante. Resulta que la conciencia del sueño también lo vamos a obtener a través de nuestros centros energéticos. Y parte de ello es los chakras. Aquí me quiere decir algo. Te repito la pregunta. ¿Se puede programar qué soñar y mantener consciente el sueño? Sí, entonces por eso explicaba esta parte, gracias, estaba explicando esta parte de la conciencia del sueño, de recordar, porque de ahí viene, es como un espejito, el que programemos de alguna manera, bueno, desde luego que es terapéutico, de hecho deberíamos de hacerlo así, escoger casi prácticamente qué queremos soñar o a dónde queremos soñar, porque eso nos va a ayudar a hacer un efecto espejo hacia... Es como un espejito así de que ponemos atrás adelante para poder ver. Entonces el inconsciente se refleja con el consciente y el consciente con el inconsciente. Y entonces se van poniendo de acuerdo para pasar información. Entonces sí podemos programar. Sin embargo, poco a poco se va a ir teniendo el recuerdo de lo que estamos soñando. Es decir, la conciencia del sueño nos la va a dar los centros energéticos, y específicamente es el centro energético del vaso, ¿sí? Hay chakras. Chakra es una palabra sánscrita que significa rueda de luz. Esto vamos a entenderlo como centros energéticos. Todo nuestro organismo pues tiene una cierta energía, ¿no? Ahora mismo lo vemos que con toda esta situación de la pandemia, en muchos lugares cuando entramos nos toman la temperatura, ¿no? Esto quiere decir calor. Hay una forma de calor, una energía corporal. Tenemos diferentes formas de energía, pero es una forma muy sencilla de darles a entender que somos energía. Si alguien lo duda, pues solo hay que tocarse, ¿no? Hay un calorcito, es energía. Tocar un cadáver es diferente dependiendo el tiempo que lleva de que sus signos vitales han cesado, porque se va enfriando. Bueno, lo que quiero decir es que somos energía. Y claro que lo estoy diciendo de una forma muy general. En otro momento platicaremos sobre las diferentes energías y sobre el cuerpo energético o el doble etérico de lo que somos, para poder entender esta parte de los chakras de una manera más fundamentada, más profunda. Pero ahorita solamente...